Hola chicos y chicas, bienvenidos a Mirumis. El día de hoy tenemos un super proyecto que no se pueden perder. Vamos a hacer estas bellas esferas navideñas para que puedan decorar su árbol o les puedan regalar o inclusive hacer negocio. Así que no se pierdan el video y comencemos. Para realizar este bello proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a utilizar hilos de diferentes colores. En este caso vamos a hacer un Papá Noel, así que necesitamos los colores básicos que son el color piel, el rojo, el blanco y negro para hacer sus ojitos, o pueden utilizar marrones. Vamos a utilizar un crochet bastante delgado, en este caso yo estoy utilizando el de 9 milímetros, que es perfecto para este tipo de hilos. Luego vamos a necesitar este tipo de esferas que se parten en dos para poder meter nuestro Papá Noel dentro. Vamos a necesitar cinta para decorar, gruesa y delgada. Vamos a necesitar también napa acrílica para el relleno, un par de piqueteras. Les recomiendo que tengan este tipo de separadores a la mano para los puntos. Y para finalizar vamos a tener estos stickers para ponerlo en la esfera navideña y que le pueda dar un lindo detalle. Bueno chicos y chicas, vamos a comenzar el proyecto haciendo este bello muñequito. Este Papá Noel, como ustedes pueden ver, tiene diferentes partes, así que nosotros vamos a iniciar con la cabeza. Vamos a comenzar haciendo un círculo mágico con 6 puntos bajos. Ahora voy a comenzar a hacer los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que ya tengo los 6 puntos, voy a cerrar el círculo mágico. Ahí está. Para que comencemos a realizar los aumentos. En el primer punto vamos a hacer 2 aumentos. Uno, y le pongo mi separador para recordar que ahí estoy iniciando. En ese mismo punto vamos a hacer otro. Ya tenemos el aumento. Primer aumento, segundo aumento, tercer aumento, cuarto aumento, quinto aumento, y sexto aumento. Listo, ya tenemos nuestra ronda número 2. Vamos a ajustar, disculpen que tape la cámara, solamente estoy ajustando para que se vea más cerradito el tejido. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Igual ponemos nuestro separador. Listo. Y hacemos un aumento. Esto lo vamos a hacer por toda la ronda. Vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Un punto bajo. Y en el siguiente nos toca aumento. Así hasta terminar toda esta ronda. En total, en esta tercera ronda tenemos que tener 18 puntos. Ahora vamos a empezar la siguiente ronda y vamos a hacer 2 puntos bajos
siempre colocando el separador para que se puedan acordar dónde iniciaron. Primer punto bajo, segundo punto bajo y luego viene el aumento. Repito, primer punto bajo, segundo punto bajo y luego viene el aumento. En esta ronda debemos tener un total de 24 puntos al finalizar. Ahora, en esta siguiente ronda vamos a hacer 3 puntos bajos. Como siempre, iniciamos el primero, ponemos el ganchito o separador, tenemos el segundo punto bajo, el tercer punto bajo y luego un aumento. Repito una vez más, vamos a hacer primero 3 puntos bajos, segundo punto bajo, tercer punto bajo, un aumento. Al terminar toda esta ronda tenemos que tener un total de 30 puntos. Ahora vamos a hacer 30 puntos en 3 rondas. No vamos a hacer ni aumentos ni nada, solamente vamos a hacer 30 puntos bajos, es decir, en todo el círculo. Vamos a comenzar, vamos a seguir haciendo los puntos bajos alrededor de todo el círculo y esto lo vamos a hacer durante 3 rondas. Si no saben cómo hacer un punto bajo, en el canal tenemos un video donde explicamos cómo hacerlo. Ya estamos en la ronda 9. Para la ronda 10, lo que vamos a hacer primero va a ser 14 puntos bajos para poder cambiar el punto y hacer la nariz. 2, muchas gracias chicos por haber llegado a esta parte del video. No se olviden de suscribirse, darnos muchos likes, darle un clic a la campanita para que les lleguen nuevos videos. Y les comento que el video va a ser en 2 partes. En esta parte van a encontrar cómo armar el cuerpo y la cabeza de nuestro muñequito y en la segunda parte cómo terminaremos el proyecto. Aparte, no se olviden que estamos dejando el patrón aquí abajito para que lo puedan descargar totalmente gratis. Para hacer la nariz vamos a hacer el punto popcorn de 4. Para los que no lo conocen les voy a enseñar, es súper fácil. Vamos a hacer primero un punto alto y lo vamos a meter dentro del punto. Vamos a sacar hilo, nos van a quedar 3 orejitas. Vamos a coger hilo, la vamos a sacar en medio de las 2 orejitas y ahí lo vamos a dejar. Ahí vamos al primer punto. Cogemos hilo, lo metemos en el mismo punto, sacamos hilo, ponemos hilo sobre el crochet, lo jalamos por las 2 orejitas y ya tenemos 2 puntos más. Nuevamente cogemos hilo, metemos en el mismo punto, sacamos hilo, vamos a tomar hilo y lo vamos a pasar por las 2 orejitas. Ya tenemos 3 puntos. Nuevamente cogemos hilo, lo metemos por el mismo punto, sacamos hilo, pasamos el hilo por las 2 orejitas y ya tenemos 4 puntos y tenemos 4 orejitas en el crochet. Vamos a tomar un poco de hilo y lo vamos a pasar por los 4 puntos. ¿Ven? En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo normal y este punto de acá se convierte en la nariz. Y para finalizar vamos a hacer 15 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer van a ser 2 rondas de 30 puntos.
Ahora vamos a empezar con las disminuciones. Para ello primero vamos a hacer 3 puntos bajos y luego una disminución. Tenemos el primer punto bajo, el segundo punto bajo, tercer punto bajo, y no se olviden que las disminuciones se hacen agarrando 2 puntos. Meto en el primer punto, saco hilo, meto en el segundo punto, saco hilo y luego los 3 puntos y ya tenemos una disminución. Repito, primero vamos a hacer 3 puntos bajos. Así es. Y luego una disminución. Meto, saco hilo, meto en el siguiente punto, saco hilo y luego uno los puntos. Vamos a hacer esto hasta terminar toda la ronda. Para esta siguiente ronda vamos a seguir haciendo disminuciones, pero ahora vamos a hacer primero 2 puntos bajos y luego una disminución. Primer punto bajo, segundo punto bajo y luego la disminución. Repito, primer punto bajo, segundo punto bajo y luego la disminución. Así hasta completar toda la ronda. Ya estamos cerca de finalizar la cabeza. Ahora la siguiente disminución que nos toca es primero un punto bajo y luego una disminución. Repito, es un punto bajo y luego una disminución. Esto lo vamos a hacer hasta terminar toda la ronda. Antes de hacer el cambio de color, vamos a hacer 2 rondas de 12 puntos cada una que van a ser el cuellito. Yo voy a comenzar hasta terminar la ronda para que hagamos el cambio de color y al mismo tiempo también pongamos relleno. Ya tenemos la cabeza lista. Ahora, antes de hacer el cambio de color, vamos a empezar a rellenar. Vamos a ir rellenando nuestra cabecita. Ya tenemos la cabecita con nuestro relleno. Ahora lo que vamos a hacer es el cambio de color. Yo normalmente cuando hago el cambio de color siempre le hago un nudito del inicio del otro hilo o la otra lana para que este se enganche. Como pueden ver, no he completado en este caso el punto. Acá me quedé y me tocaba hacer una disminución, disculpen, me quedé en hacer de los 12 puntos, el último es este de acá, y antes de que cambie el tono voy a cambiarlo al pasarlo por este lado, ¿sí? Y listo, solamente jalo de ahí, ya está enganchado. Como nos toca hacer la ropita del Papá Noel, vamos a iniciar haciendo 12 aumentos. ¿Ven? Voy escondiendo el hilo un poquito antes de cortarlo. Nuevamente hago 2 aumentos más y así voy a hacer otro aumento más. Ahí tenemos 3 aumentos. Ahora voy a cortar esta parte del hilo para seguir tejiendo con el hilo rojo. Como pueden ver, el Papá Noel tiene hombros anchitos. Estamos en la primera parte de la chopita, así que vamos a seguir haciendo aumentos. Acá voy a terminar de cerrar este punto. Vamos a hacer primero un punto bajo. Voy a ponerle su ganchito acá. Y luego vamos a hacer
un aumento en el siguiente punto. Así vamos a continuar hasta terminar toda esa ronda. Ahora lo que vamos a hacer va a ser 7 puntos bajos y luego una disminución. Nuevamente hacemos 7 puntos más y una disminución. Así vamos a continuar hasta terminar toda la ronda. Listo, ahora vamos a hacer nuestra última ronda antes de terminar de rellenar y cerrar. Vamos a hacer ahora 6 puntos bajos y luego una disminución. Y 6. Ahora hacemos la disminución y comenzamos nuevamente 6 puntos bajos y una disminución hasta terminar la ronda. Listo, ya hemos terminado. Vamos a cortar, vamos a sacar el hilo, a jalarlo y vamos a perderlo primero, simplemente de esta manera, para poder hacer lo que nos falta. Listo, ahora lo voy a jalar por acá. Ya está. Y voy a cortar un poquito de excedente. Ahora vamos a unir los puntos para cerrar el cuerpito. Vamos a agarrar la parte interior del punto y los vamos a ir uniendo de esta manera. Miren, agarro la parte interior, la otra parte interior y voy uniendo, ¿ven? Y se va cerrando el tejido. Voy al otro punto. Y se va uniendo. Así vamos a llegar a un promedio más o menos hasta más de la mitad para poder empezar a rellenar. Ahora vamos a ir poniéndole relleno poco a poco mientras que vamos cerrando. Y seguimos cerrando los puntos. Antes de finalizar le voy a poner un poquito más de relleno para que no quede tan flaquito. Ahora sí estamos a punto de finalizar y cerrar completamente. Listo, miren, solamente de ahí arreglan. Miren cómo queda la napa acrílica, así. Y acá simplemente le vamos a hacer un nudo de cierre, el cual de ahí vamos a esconder. Hago el nudo y luego voy a llevar el hilo para otro extremo, lo jalo y lo corto y listo. Ya tendríamos el cuerpito y la cabeza de nuestro Papá Noel hecho. Bueno chicos, hemos terminado la primera parte de nuestro proyecto. No se olviden que vamos a dejar el enlace aquí y también el enlace de la segunda parte en nuestro próximo video.